cordial saludo a todos nuestros televidentes que nos ven a través del canal Televid y de las redes sociales del Centro de Fe y Culturas. Les damos la bienvenida a un episodio del programa Fe y Culturas en esta serie que hemos denominado Desarmar el Corazón, la fe construyendo reconciliación y paz. Hemos estado conversando cómo podemos ser constructores de una cultura de reconciliación, una cultura que construya la paz, que nos separe un poco de esos ambientes polarizados y que nos haga reflexionar como creyentes cuál es nuestro rol en una cultura de reconciliación. Hoy tenemos un capítulo nuevo denominado El valor de empezar de nuevo. Tenemos un invitado muy especial que también nos va a acompañar en estas reflexiones sobre cómo la paz, cómo ese llamado de Dios a la fe, a la reconciliación también nos puede ayudar a comenzar de nuevo. Les presento a Juan Diego. Juan Diego, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lorena, por la invitación. A todos los televidentes, gracias por estar, por permanecer. Qué rico hacer parte de este evento y, ¿por qué no?, seguir acudiendo al llamado. Muchas gracias a ti por acompañarnos, por también disponerte al diálogo y a poner tu experiencia de vida y cada uno de los espacios que habitas también al servicio de nuestros televidentes y aprender un poco más de ese llamado a la reconciliación y a la paz. Antes de eso, quiero presentarle a nuestros televidentes a Juan Diego, así que cuéntanos quién eres, qué haces, cuál ha sido también ese camino y ese llamado personal que tú hoy sientes y has respondido. Bueno, Juan Diego Posada Betancur, psicólogo de formación, especialista en farmacodependencia, el octavo de 8 hijos, nacido por allá en el municipio de Bello, Comuna 1, barrio París. Muy contento porque nada más con el título yo empiezo no a decir que tuve un llamado, sino que estoy convencido de que ese llamado lo sigo escuchando. Y debido a ese llamado que sigo escuchando, he tenido pues la oportunidad, el privilegio de hacer parte de la Pastoral Social de Medellín, la cual fue precisamente la luz que me invitó a empezar de nuevo. Tengo una familia muy linda, una mamá espectacular, hermanos y hermanas que más de que valgan mucho, siempre hacen como ese plus para que Juan Diego también empiece a empezar de nuevo, valga la redundancia, en muchos estilos de vida. Y por qué no, pues imagínese, en este momento, empezar de nuevo sería precisamente volver a eso que tanto se ha hecho, pero que hoy lo hacemos de manera diferente. Entonces, vuelvo y digo, gracias por el espacio, y creería yo que con ese título del tema de hoy podremos decirle a los televidentes, no que sí se puede, sino que siempre se ha podido. Una veces cree que no, pero mira mucho hacia abajo. Entonces, empezar de nuevo creería yo que es como levantar un poquito la mirada y saber que hay un montón de cosas bonitas precisamente que tenemos de frente y que las debemos de coger para nosotros. Bueno, entonces comencemos esta conversación porque en ese ánimo y en ese espíritu también que traes aquí, sé que hay muchos aprendizajes y muchas cosas de las que podemos conversar. Hoy en la Pastoral Social, entonces, 2 elementos rápidos y de ahí vamos conversando. El primero es ese rol que tú tienes hoy, eres coordinador de las escuelas de vida juveniles. Hoy una apuesta también, este tema, cómo le llega a los jóvenes, eso es lo primero, pero también mencionas que es esa misma pastoral la que te llama, la que te invita en algún momento de tu vida a empezar de nuevo. Entonces, ¿cuál es ese proceso que coordinas, de qué se trata y eso también cómo se conecta con tu propia historia de vida? Ok, primero darle gracias a Dios, porque con Él es que ha ocurrido todo, y sin Él es que empezaron a ocurrir cosas no chéveres. Entonces, Escuelas de Vida Juveniles es un programa que hace parte de la Delegación para la Vida, la Justicia y la Paz, en donde nosotros como programas intervenimos jóvenes vulnerables en todo el sentido de la palabra de la vulnerabilidad, pero hacemos énfasis precisamente en la resignificación de proyecto de vida de esos jóvenes que quizás están pasando por un mal momento, que quizás están pasando por el flagelo de la drogadicción, que quizás están pasando por ese mal proceso, por ese mal momento de hacer parte de un combo delincuencial,
de esos chicos que de una u otra manera están dejando el estudio, la escuela, la institución educativa por buscar otras alternativas. Entonces, ¿qué hace Escuelas de Vida? Primero, intención de parte de Dios para con ellos que se acerquen al Evangelio, porque es desde allí que podemos empezar a caminar de nuevo. Entonces intervenimos el norte de la ciudad de Medellín, el oriente de la ciudad de Medellín, el sur de la ciudad de Medellín, el occidente de la ciudad de Medellín, con grupos en donde hacemos talleres, no solamente buscando intervenir, sino acompañar. Estamos convencidos de que la problemática mayor en nuestros jóvenes es el no acompañarlos. Y caemos en el error de pensar y de asumir que están bien, porque los vemos cachetones, porque los vemos con los cacheticos colorados, porque los vemos con una sonrisa, pero no sabemos si esa sonrisa de verdad es de ellos. Entonces nosotros, o en este caso Juan Diego como coordinador, prepara los talleres, tenemos un equipo maravilloso de voluntarios, de agentes pastorales que se suman a esta propuesta desde ese llamado, desde el Evangelio mismo. Eso fue lo que pasó con Juan Diego. En el año 2013, Juan Diego era un chico, joven, adolescente, que estaba caminando en contravía de la vida y que lo único que Juan Diego quería era que lo escucharan, pero también quería pertenecer a algo. Empecé a seguir ejemplos basándome en lo que yo pensaba que estaba bien, pero caminé mucho en contravía hasta que llega la Pastoral Social con sus escuelas de vida y con una palabra permiten que Juan Diego empiece de nuevo. Y la palabra que me dicen es: alguien te ama. Y yo, por esa búsqueda de saber quién me amaba, encontré a Jesús como ese ser que ama, encontré a Jesús como ese ser que salva. Y eso es lo que me ha permitido en el recorrido de todos estos años cualificarme, capacitarme. He entrado a la universidad 2 veces y eso para mí es un logro impresionante porque pues imagínate, repetí varias veces muchos grados en el colegio simplemente porque yo iba pero no iba, pero después empecé como a tener un amor hacia mí mismo y yo dije, yo tengo que ser algo y aparte de ser, hacer. Entonces empecé a caminar de la manita de Pastoral Social, ese mismo acompañamiento del que yo hablo es el que a ellos hicieron conmigo y soy un convencido de que empezar de nuevo, primero, todos los días hay que hacerlo, porque pasan situaciones, pero que cada situación nos da la oportunidad precisamente de empezar las veces que sea necesario. Entonces eso estamos haciendo con nuestros jóvenes de la ciudad de Medellín en el programa de Escuelas de Vida. Juan Diego, gracias por contarnos un poquito de esta historia. Esto es muy bonito porque eres ese testimonio también de lo que hoy está encarnando la Pastoral Social, eres el testimonio de lo que tú decías ahorita, siempre se ha podido, siempre puede haber una palabra, siempre puede haber un acompañamiento, desde esa disposición a escuchar, a estar ahí. Tú lo dijiste, una palabra que te fue llevando a conocer y a encontrarte con Jesús. Entonces ahí hablamos un poquito de ese espectro y pues me llega esa inquietud y es, listo, ¿cómo acercamos la fe? ¿Cómo acercamos también esa propuesta del Evangelio de Jesús? Ese amor que a veces no es tan fácil cuando estamos hablando de jóvenes, de personas que nunca han escuchado esa primera palabra, desde tu testimonio, pero también desde lo que hacen. ¿Cómo podemos llevar esas palabras que el Evangelio hoy encarna a esas historias particulares que les puedan mostrar un camino hacia esa paz y hacia esa reconciliación? ¿Qué han aprendido ustedes también de ese escenario? Hay una sola ruta, hay un solo camino para que el ser humano en sus diferentes edades pueda ser atravesado por una nueva realidad. A nosotros el Evangelio nos invita a nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es precisamente el cómo yo me reconcilio conmigo y desde esa reconciliación que tengo para con el otro. Entonces, cuando yo, como persona corresponsable de un montón de personas, valga la redundancia, que están a mi alrededor, se fijan en mí, hay una responsabilidad gigante. Entonces, si los chicos de Escuelas de Vida ven el ejemplo de Juan Diego, por ende Juan Diego debe tener un ejemplo. Y el único ejemplo, vuelvo y digo, que atraviesa es el ejemplo de Jesús. Es ese evangelio
que sin decir mucho hace eco con las acciones, con la inclinación para con el otro, con la escucha, porque a veces pensamos que oír es prestar atención, pero yo creo que oír, como su definición lo dice, va más allá de lo que nosotros necesitamos con el otro. Hay personas que necesitan no solamente hablar, sino ser escuchadas. Hay personas que dentro de su espectro mínimo de conocimiento carecen precisamente de eso. Entonces, primero, ejemplo, pero también hacia dónde yo y hacia quién yo sigo ese ejemplo. Entonces, es muy bonito cuando los chicos, por ejemplo, me dicen, Juan, es que yo también pensaba que no iba a sacar cédula y usted va a cumplir 29 años. Juan, es que yo también pensaba que nadie me amaba y cuando oro siento que Jesús me abraza. Entonces es cada historia particular, es cada situación experiencial que los mismos chicos a mí me siguen diciendo, Juan, ese es el camino. Y qué rico, pues que en este camino todos empezamos a sumar desde el conocimiento, desde la realidad, desde lo que yo recibí al ser hijo de Dios. Entonces, creería yo que es ese ejemplo el que nos puede llevar y conducir a que el otro también quiera de eso mismo. Si pudiéramos ampliar un poquito esa figura de ese ejemplo que tú hoy reconoces que es Jesús, ¿qué otros mensajes nos trae el Evangelio, nos trae Jesús también mismo, que podamos llevar para nuestras propias vidas, pero también para estos jóvenes, sobre la reconciliación y sobre la construcción también de la paz? ¿Qué otros mensajes encuentras con valor en ese legado, en ese mensaje? Primero, muy necesario traducir a nuestro lenguaje la esperanza y que sea ese lenguaje, como Jesús mismo nos lo enseñó, a que con Él y en Él somos más que vencedores. Primero, es muy necesario que todos nosotros entendamos que dentro del dolor podemos ser analgésicos, que dentro de ese dolor yo puedo seguir tomando buenas decisiones y que no solamente la esperanza, la fe, sino también ese deseo por escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros disponemos el corazón, cuando nosotros disponemos el oído a ese llamado y a esa voz espiritual, nosotros vamos a tener un montón de herramientas para empezar con nosotros. Y que ese empezar con nosotros permita, primero, que nazca el ejemplo. Segundo, que no solamente nazca el ejemplo, sino que también nazca la vocación. Y en este caso, la vocación espiritual permite que nosotros nos introduzcamos en la oración. Y que sea la oración la vestidura para que nosotros podamos salir y devorarnos el mundo en el buen sentido de la palabra, desde esa palabra que Él todos los días nos da. Entonces es muy necesario que tanto los jóvenes como los padres de familia empecemos a ver a Jesús resucitado. Porque cuando nosotros vemos a Jesús que resucitó, puede nacer la esperanza. Y la esperanza traducida a la fe nos permite entender que pueden haber momentos muy complejos en la vida, que pueden haber dificultades que nos van a atravesar por mucho tiempo en nuestra vida, pero que sigue siendo esa esperanza la que ponemos en las manos de Dios y empieza a ser la carga más ligera, empieza a ser la carga más fácil de llevar, y si se hace difícil, pues en Dios vamos a tener también esa misma esperanza. Entonces, qué bonito que la gente pueda entender y se dé la oportunidad que debemos empezar con nosotros, aunque nos duela, aunque se nos haga difícil, aunque a veces pensemos que estamos solitos, pues solitos también somos y en Él más que vencedores. Entonces creo que es un paquete que si lo empezamos a mirar de manera individual, nos vamos a dar de cuenta que tenemos las herramientas necesarias, no solamente para empezar de nuevo, sino para permitirle al otro que también se dé la misma oportunidad. Eso que dices me hace reflexionar en algo, y es que a veces vemos la reconciliación o la paz como un hecho que tiene que suceder en una sociedad, como por magia quizás para algunos, como necesitamos esta sociedad en paz, entonces ¿qué hacemos? Pero lo que tú vas diciendo es, ese va a ser el efecto
de poder escuchar historias individuales, de acercarse a historias personales de los jóvenes, de hoy quienes están habitando realidades complejas, y a medida que vayamos acompañando esos procesos individuales, pues va a haber un efecto, pero no se trata de mirar el fin, sino efectivamente hoy qué está pasando con cada uno de esos actores y cómo nos podemos disponer también desde el Evangelio a hacernos presentes ahí. Eso pues me parece muy bonito porque eres un joven que encarnó estas realidades, pero hoy las acompaña. Y pues a la luz también de ese mensaje del Evangelio, ¿tú qué le dirías a estos jóvenes? Hoy acompañas a algunos, pero quizás esos que todavía no han llegado a estos espacios como escuelas de vidas u otros procesos, que les haga ver que hay una salida distinta, pero que ellos también pueden ser actores de esa nueva vida, de ese nuevo comenzar. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo se pueden acercar también a la construcción de una realidad distinta? Es muy lindo porque con las diferentes poblaciones que yo he tenido la oportunidad de acompañar, empecé acompañando a habitantes de calle y que la palabra de ellos era: profe, me duele. Me duele mi familia, me duele mis hijos, me duele no tener futuro, me duele, me duele, me duele. Los acompañé por mucho tiempo. Después de eso tuve la oportunidad de acompañar a otra población en el Hospital Mental de Medellín y la población me decía lo mismo: profe, es que me duele. Me duelen los recuerdos, me duele la ausencia, me duele no estar con quienes amo y me duele y me duele. Después de eso pude acompañar jóvenes privados de la libertad, cárcel de menores, La Pola, y los chicos me decían: profe, me duele, me duele, me duele y me duele. Ahora que estoy en escuelas de vida, los jóvenes me dicen: Juan, me duele. Entonces yo hoy, después de haber pasado casi 10 años escuchando esa palabra, hoy yo les puedo decir con la mayor certeza del mundo: no permita, joven, que el dolor sea el que tome sus decisiones. No permita, joven, que eso que le causa dolor sea lo que gobierne su vida. Porque estamos atravesados y vamos a seguir atravesados por el dolor. Porque estamos en una vida donde a uno se nos hace más fácil, a otros más difíciles, pero que cuando yo dentro de ese dolor me visto de analgésico, puedo empezar a hacer, aunque me duela, remedio para los demás. Y que si yo le presto atención a los demás, van a ser remedio para mí. Yo soy psicólogo, amo mi profesión, pero mis mejores psicólogos, para mí en lo personal, han sido mis chicos. Han sido esos chicos que se secan las lágrimas y deciden hacer parte de un taller. Son esos chicos que después de un taller vienen y me dicen: Juan, yo hablé lo mismo con mi mamá y me dijo que por fin yo había dicho algo producido en la casa. Entonces es un efecto que puede ser tardío, puede ser ligero, pero que a través de ese mismo dolor yo puedo construirme. Todas esas historias de dolor a mí me impulsaron a escribir 2 libritos muy bonitos. Y yo quiero que el título de estos 2 libros sea el mensaje para ellos. El primero: reconstruyendo con los pedazos. Con eso que quizás para mucha gente ya es basura, yo puedo hacer arte. Que uno de nuestros programas es precisamente ese. El arte de estar sano es artesano de paz. Es el arte de poder sanar, y eso también pasa en escuelas de vida. El segundo librito: yo primero construyo con los pedazos, pero también aunque me duela, ¿qué? Aunque duela, ¿qué? Busque sus herramientas, porque nosotros somos seres espirituales, seres divinos, y por ende tenemos una cajita espectacular. Y si de pronto la cajita está vacía, acérquese al Evangelio, que ahí va a tener todas sus herramientas. Juan, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones, por traer también estos llamados especiales e importantes en el poder volver a comenzar de nuevo. Hoy agradecemos mucho esta conversación porque nos hace ser conscientes también de cómo desde nuestra propia historia personal, desde el sanar, el trascender, podemos ser lo que tú dices, analgésicos para una sociedad, sí, profundamente herida, pero que también la ilumina un Jesús que es esperanza,
que es transformación y que queremos que llegue a los hogares de cada uno de nuestros televidentes para que todos nosotros también seamos esas personas dispuestas a la reconciliación y recibamos el don que el Señor quiere darnos, que es la paz. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a seguir en este espacio y a buscar los otros capítulos de esta serie que ha sido denominada Desarmar el Corazón, la fe construyendo reconciliación y paz. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y nos permita a todos ser esos artesanos que sanen precisamente para la paz. Dios los bendiga.